Escaleras de mano. En función de la zona donde estudiemos las escaleras, se aplicarán ciertos parámetros de calidad. Os voy a explicar algunos de los estándares básicos que han de cumplir las escaleras manuales. El primero de ellos es que tengan zapatas antideslizantes que garanticen que la escalera no se va a mover cuando se está trabajando con ella. El segundo de los parámetros es que la escalera esté diseñada y compuesta por materiales sólidos y que garanticen que ni se va a romper ni van a pandear en exceso. Otro factor importante es que la escalera, desde el punto de apoyo superior, debe sobresalir 1 metro para garantizar el agarre del operario cuando esté accediendo a una superficie superior. El tercer punto, quizá el más interesante, es que a la hora de calcular el posicionamiento de la escalera podemos usar una fórmula muy sencilla. A la hora de calcular la distancia desde el punto de acceso hasta el punto de apoyo de la escalera inferior, esa distancia se calcula con una fórmula que es altura entre 4. La altura del punto de apoyo entre 4 me va a dar la distancia. Por ejemplo, si la altura del punto al que queremos acceder son 4 metros, desde ese punto de altura hasta el punto de apoyo, 4 entre 4 nos dará 1 metro de distancia. Vías y salidas de evacuación. Las vías y salidas de evacuación tienen que estar muy bien señalizadas y también iluminadas. Si hay un fallo de iluminación, las instalaciones me tienen que garantizar que hay una iluminación de emergencia que va a quedar presente y que tiene una fuente de alimentación distinta a la corriente convencional de las instalaciones. También estarán señalizadas con señales fotoluminiscentes que garanticen que, aunque no haya visibilidad, se pueden apreciar. Por último, de las vías de evacuación quiero dejar claro que han de estar siempre libres de obstáculos. Se garantiza siempre la zona expedita en las vías de evacuación. ¿Qué significa esto? Si la vía de evacuación da acceso a una carretera, debe haber un vado o una garantía de que no habrá un bloqueo por vehículos o por ningún otro tipo de almacenamiento para cuando se abra la vía de evacuación. En el interior también tendrá que estar libre de obstáculos para poder abrirla con un pulsador sin necesidad de realizar grandes esfuerzos. Condiciones de protección contra incendios. Las condiciones de protección contra incendios van a variar significativamente dependiendo del estado al que nos refiramos, pero hay ciertos parámetros mínimos que hay que aplicar siempre, ya sean extintores manuales, bocas de incendio equipadas, detectores, rociadores o cualquier elemento de lucha contra incendios, tendrá que tener un mantenimiento periódico como mínimo cada año. Los medios de extinción de incendios tendrán que ser usados por personal facultado y formado para estas tareas. Instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas también varían en función de la zona donde estemos tratando. Cada estado regula las instalaciones, pero también tiene un parámetro común al igual que los medios de extinción, y son las revisiones y mantenimiento periódico, como mínimo anuales, y cada 5 años una revisión más específica de las instalaciones por un operario acreditado para esto. Por último, hablamos de los minusválidos. Cualquier instalación de los lugares de trabajo tiene que estar habilitada y acondicionada para que, existiendo operarios o no minusválidos, pueda acceder cualquier persona, ya sean servicios higiénicos o cualquier otro tipo de medios de la instalación. Máquinas y equipos de trabajo. Podemos definir un equipo de trabajo como cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación que podamos usar para desarrollar las funciones propias del trabajo. Esta es la parte sencilla. Ahora viene la parte complicada. ¿Cómo diferenciamos los riesgos dentro de las máquinas y los equipos de trabajo? Hay dos grandes bloques o dos grandes segmentos que usaremos para diferenciar los riesgos de los equipos de trabajo. El primero de ellos será el riesgo en origen o riesgo intrínseco, como llamamos en prevención de riesgos laborales, desarrollado como consecuencia de la máquina, es decir, cualquier riesgo que venga en origen del equipo que vamos a utilizar. El segundo gran bloque son los riesgos desarrollados por la utilización del equipo, ya sea adecuada o inadecuada, riesgos asociados a esa utilización. El primer bloque, riesgos, y esto es un concepto que quiero que tengáis muy claro, riesgos asociados en origen, de forma intrínseca, a la máquina y equipo, o riesgos asociados al uso de ese equipo. El primero de estos grandes bloques, que son los riesgos asociados a las máquinas y equipos de forma
original, intrínseca o en origen, lo vamos a clasificar con los riesgos desarrollados por la ubicación del equipo. Si cuando contamos con un equipo la ubicación del equipo no es la adecuada y sobre todo no respetamos el principio de zona expedita, de zona libre de trabajo, al igual que hablábamos de los espacios libres por trabajador, también tenemos que hablar del espacio libre que hay que dejar por equipo. Si no respetamos ese espacio libre, pueden aumentarse o pueden potenciarse ciertos riesgos asociados a este equipo. El segundo de estos riesgos dentro del bloque intrínseco de los equipos sería la puesta en parada por un fallo del sistema. Esto ya no depende tanto del operario, no es que no dependa tanto, no depende absolutamente nada del operario, sino depende del equipo en concreto. El equipo puede tener todos los dispositivos de seguridad, puede contar con todas las certificaciones y las garantías, pero si tiene alguna falla en el accionamiento y la parada, podrá incrementarse el riesgo de sufrir ciertas acciones o incidentes y accidentes para ese determinado equipo. El tercero de los riesgos importantes que vamos a clasificar son las paradas. Si hay un fallo en el dispositivo de parada o directamente el equipo no cuenta con ese dispositivo de parada. Cuando hablo de un dispositivo de parada no estoy hablando de un interruptor ordinario de puesta y paro de la instalación o del equipo. Estoy hablando de un dispositivo de parada de emergencia. A lo largo de este vídeo iremos desarrollando ciertos factores como son las homologaciones o las calidades, las normas de calidad y los estándares básicos de estos equipos o estas instalaciones, pero como mínimo cualquier equipo para contar con los estándares mínimos de seguridad tiene que tener un botón de parada de emergencia. ¿Cómo identificamos ese botón? Es muy sencillo. El botón de parada de emergencia, para empezar, tiene que ser de color rojo. El segundo parámetro es que es un botón grande que tiene una forma cilíndrica y acaba en una apertura como si fuera una seta o un champiñón. El botón de parada a veces tiene en torno al botón una señalización amarilla que pone parada de emergencia, pero ya os digo que es muy fácil de identificar. Es indispensable que este dispositivo cuente con un equipo de parada de emergencia. ¿Por qué es tan importante la parada de emergencia? Hay una diferencia crucial entre la parada de emergencia o la parada ordinaria del equipo. ¿Cuál es esta diferencia? Os pongo un ejemplo práctico. Si por ejemplo hablamos de una sierra de mesa, la sierra tiene un accionamiento que produce un corte a través de un disco. Si yo cojo un trozo de madera y empiezo a accionar el trozo de madera hacia el disco, la sierra lo va cortando. Si hay un atrapamiento, una rotura del disco o algún corte, tengo dos opciones de parada, o la parada ordinaria o la seta de emergencia. Si acciono la parada ordinaria, dejaré de alimentar el disco. La energía no llegará al disco, pero, y esta es la clave, la inercia del movimiento del disco seguirá funcionando y el riesgo de corte o atrapamiento se incrementará. Si acciono el botón de parada de emergencia, lo que conseguiré será no solo bloquear la alimentación de este disco, sino frenarlo. De esta forma reducimos sustancialmente el riesgo de atrapamiento, de corte o de proyección de partículas.